Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando, ¿sí? En esta clase vamos a ver puestos de trabajo, ¿sí? Recién hablábamos con las chicas antes de comenzar, ¿no? Y grabar, y hablábamos de la importancia que tiene, ¿no? Realizar un análisis de puestos, ¿sí? Y luego hacemos también una descripción, ¿sí? Cuando nosotros vamos a utilizar toda esta serie de formularios y pasos que los vamos a ir analizando, ¿no? En el transcurso, ¿sí? Lo podemos realizar. A ver, cuando nosotros observamos, ¿no? Que las personas que están trabajando, ¿no? Los recursos humanos que tenemos no están realizándolo de manera correcta, ¿sí? Entonces nosotros debemos analizar nuevamente esa descripción que hemos realizado antes, ¿sí? A ver en dónde fue el momento en que hemos cometido tal vez algún error, ¿sí? Para luego, cuando hagamos una nueva selección, no lo cometamos, ¿sí? Esa es la razón de trabajar este tema, ¿sí? Bueno, yo les voy a compartir, como siempre, los Power, espero que sean útiles, ¿sí? Así podamos eh, utilizarlos. Y bueno, yo creo que sí, porque son de gran ayuda, la mayoría me dicen que sí, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer. A ver, espérenme que podamos compartirlo, ¿sí? Ahí está, fíjense, nosotros cuando hablamos de un puesto de trabajo, lo vamos a hacer desde dos miradas. Desde la mirada de la persona que está buscando trabajo, ¿sí? Y desde nuestra mirada también como auxiliares, ¿no? En recursos humanos. ¿Qué sucede? ¿No? Desde la mirada de la persona que está buscando trabajo, de saber qué competencias, qué cualidades puedo tener yo, ¿no? Y que puedan ser necesarias en una organización. Nosotros, desde nuestra mirada, hacemos un trabajo más profundo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, fíjense, hablamos, ¿no? De técnicas, hablamos de métodos y también hablamos de diferentes medios específicos que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Para llevar adelante esta descripción, ¿no? Y este análisis de puestos. Fíjense, ¿no? Cuando hablamos de puestos, nosotros vamos a decir, bueno, son todas las actividades que se realizan a diario, ¿no? Dentro de una empresa, dentro de una organización, ¿sí? Pero nosotros tenemos que profundizar un poquito más, ¿sí? Vamos a tener en cuenta estos tres elementos que son fundamentales, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar de las tareas, ¿sí? Vamos a hablar de las obligaciones y vamos a hablar de las responsabilidades que va a tener, ¿no? Cada uno de nuestros recursos humanos o de los trabajadores, ¿sí? Describamos, ¿no? Cada una de ellas, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros hablamos de las tareas, van a ser aquellas que la persona, ¿no? El recurso humano que fue tal vez seleccionado, ¿sí? Y que cumplió con aquellos requisitos y que pasó por una serie de etapas, ¿no? Favorables y que nosotros lo hemos calificado como el idóneo, ¿no? Para que cumpla funciones, las realiza diariamente, ¿sí? Por eso decimos día a día, ¿sí? Cuando hablamos de obligaciones, bueno, en este caso van a ser todas aquellas eh, tareas que sí o sí tiene ese puesto y que debe realizarlas, ¿sí? Vendría a ser cuando yo hice esa selección y contraté el personal, yo ya he destacado en qué sector, en qué área, en qué momento, si va a tener un horario rotativo, un horario fijo, ¿sí? Y cuál va a ser el sector donde él va a trabajar. Luego, cuando hablamos de responsabilidades, bueno, aquí nosotros vamos a decir, ¿sí? Que debe respetar el orden, ¿sí? Que ya viene establecido en una organización.
¿sí? Y que aquí puede estar fijado en un primer momento por nosotros y luego, si ya es un personal que va a trabajar en el área de producción, va a tener, ¿se acuerdan que hablábamos de un supervisor? Ese va a ser la persona que va a poder observar cuáles son, ¿no?, las tareas que realiza, las obligaciones, ¿no?, las responsabilidades. Y para nosotros son todos estos elementos nos van a servir para evaluarlo, ¿sí? A ver si responde con todos estos tres componentes que forman un puesto de trabajo, ¿sí? Es muy importante, ¿no?, tener en claro cada una o la distinción, ¿no?, que tenemos entre tareas, responsabilidades, ¿no?, y obligaciones, ¿sí? Luego, fíjense acá, nosotros vamos a destacar, ¿no?, la importancia, ¿no?, que tiene, ¿sí?, un análisis de puesto. A ver, déjenme que lo podamos compartirlo, ¿sí?, que es lo que muchas veces nos lleva tiempo, ¿sí?, poder compartirlo. Luego, fíjense, nosotros acá vamos a poder describir, ¿no?, la importancia que tiene cuando hablamos de un análisis de puestos. Fíjense, ¿no? Nosotros vamos a decir que vamos a hacer un estudio muy profundo, por supuesto, ¿no? Vamos a tener que primero tener un gran conocimiento del trabajo en sí, ¿sí? Luego de las responsabilidades y también al momento de evaluarlo. Fíjense que si nosotros desconocemos lo que les acabo de mencionar, no vamos a poder evaluar al personal, ¿sí? Fíjense, ¿no? Vamos a analizar tanto actividades, ¿no?, responsabilidades, los requisitos de ese puesto en sí, ¿sí? Habilidades, ¿no?, que debe tener el personal y que nosotros las evaluamos, ¿sí? Las realizamos a través de diferentes test, pruebas, ¿sí?, que ya más adelante las vamos a conocer y que van a depender de acuerdo al puesto al que se esté seleccionando o el que se esté buscando, ¿sí? Pueden ser, supónganse, algunas, cuando analizamos el coeficiente intelectual, la personalidad, ¿no? También allí vamos a destacar algunos test, ¿sí? Y fíjense que nosotros no vamos a tener en cuenta a la persona en sí. No, acá nos va a interesar en otros aspectos, pero a nosotros lo que sí nos interesa y que vamos a estudiar es el puesto, ¿sí? Esto es muy claro, hay que tenerlo bien presente, ¿sí? Y no equivocarse y no confundirse, ¿sí? Porque muchas veces se toma en cuenta a la persona, ¿sí?, y no al puesto, a la tarea, a la responsabilidad, a la obligación que cumple, ¿sí? Eso ténganlo siempre muy, muy en cuenta, ¿sí? Fíjense acá, también este es un momento que nos va a ayudar a nosotros a poder analizar las condiciones, ¿sí? Nosotros decimos el contexto, el entorno, ¿sí?, en donde se llevan adelante cada una de las actividades. Y fíjense acá, nosotros hablamos que también, ¿no?, tiene gran importancia el entorno físico, ¿sí?, que vendría a ser quiénes son las otras personas que acompañan, ¿no?, al trabajador en sí. Fíjense acá, los recursos disponibles, ¿sí? Por eso es tan importante que las empresas dispongan de esos recursos. ¿Se acuerdan que vimos los recursos materiales, los recursos tecnológicos, ¿sí? Bueno, no vamos a olvidarnos de los recursos financieros, ¿no? Que, bueno, esa parte ya lo maneja la área contable, ¿sí? Y fíjense acá, también vamos a tener en cuenta las interacciones, la relación, ¿no?, entre los pares, ¿no?, entre los pares y el resto de trabajadores también, ¿sí? Y miren también, ¿no?, las exigencias que va a tener cada uno de esos puestos, ¿no? El puesto y el rol en sí, ¿sí? Por eso destaco aquí
que cuando uno trabaja y realiza, ¿no?, esta función, ¿no?, que tenemos nosotros es de gran importancia y esta área la debemos conocer muy, muy, muy bien, ¿sí? Porque vamos a evitar cometer diferentes errores, ¿sí? Así que esta parte, a analizarla ustedes después de manera individual, ¿sí? Que lo van a poder entender mucho mejor. Y si no, me hacen diferentes consultas, ¿sí? Miren aquí, vamos a analizar en este caso cuándo es recomendable hacerlo, ¿sí? Yo les decía en un principio que el primer momento a realizarlo es cuando la empresa, bueno, está por iniciar sus actividades, por supuesto, me van a decir ustedes, es algo, por supuesto, obvio, ¿sí? Pero bueno, ¿no? Hay que tenerlo muy, muy, muy en claro, ¿sí? Fíjense acá, vamos a comenzar a describir cada uno de los diferentes momentos, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Bueno, al inicio de alguna operación, ¿sí? ¿Por qué? A nosotros nos va a permitir poder realizar, ¿se acuerdan cuando hablamos de las estructuras organizacionales? Hablábamos de los organigramas. Bueno, aquí es el momento, ¿sí? De poder realizar y poder obtener cuál es el organigrama correcto para nuestra organización, ¿sí? Fíjense, yo acá se los describo, ¿no? Teniendo en cuenta la estructura organizativa y las responsabilidades que va a tener cada uno de ellos. Cuando nosotros vimos, ¿no?, estructuras, decíamos que normalmente están visibles, ¿sí? Se coloca el puesto, puede colocarse su nombre, la persona que está a cargo, ¿sí? Miren acá, aquí nos va a surgir a nosotros cuando haya alguna baja, ¿sí? O cuando sea necesario una reestructuración, ¿no?, en nuestra empresa, también, ¿no? ¿Para qué? Nosotros allí vamos a poder establecer, ¿no?, en sí cuáles son las funciones que van a realizar, ¿no?, cada uno de los trabajadores y cuáles son los requisitos que la empresa necesita, ¿no? Y que nosotros como auxiliares son aquellos en donde nos vamos a regir, ¿sí? Y que nos va a servir también, ¿no?, al momento de realizar las entrevistas, ¿sí? Cuando veamos entrevistas, vamos a hablar de entrevistas que son estructuradas, semiestructuradas, ¿sí? Entonces, y otras más, tenemos para hablar de otras más, ¿no? Pero allí es el momento cuando hablamos de una entrevista estructurada, vamos a hacer un guión, ¿sí? Entonces, conocer el análisis y la descripción de los puestos nos sirve a nosotros justamente para ese momento, ¿sí? Miren acá, bueno, acá nos puede llegar a suceder nosotros cuando hay no queda muy claro, ¿no?, cuál va a ser la función que va a realizar el, el empleado o el trabajador. Bueno, nosotros aquí tenemos una gran ventaja, ¿sí? Porque desde el primer contacto, cuando ya hacemos el reclutamiento, hacemos una preselección, ya vamos a mencionar, ¿no?, cuál va a ser la función específica. Y los vamos a evaluar también, vamos a hacer diferentes dinámicas, ¿sí?, hasta poder obtener el personal correcto, ¿sí? Y bueno, y allí es el momento de aclarar, ¿no? Y si no queda muy clara cuál es la función específica, nosotros al momento de evaluarlo vamos a poder observar algunos aspectos, ¿no?, débiles y que nos van a servir para capacitar a ese personal, ¿sí? Ya será de manera interna o puede ser, ¿no?, de manera externa. Dependerá, ¿no?, las disponibilidades que tenga la organización, ¿sí? Fíjense acá, también cuando surge una necesidad, decimos nosotros, de brindar al personal
oportunidades para que ellos puedan crecer dentro de la organización, ¿sí? A nosotros nos va a servir realizar y conocer, ¿no? Bien en claro cuáles son los puestos que se llevan o que se cumplen dentro de la organización, ¿sí? Y también nos va a servir a nosotros al momento de actualizar, ¿sí? Supónganse que nosotros en nuestra empresa estamos por iniciar una nueva actividad. Abrimos un nuevo sector, una nueva área, ¿sí? Entonces, nosotros aquí necesitamos también, ¿no? Actualizar cuál va a ser la función específica que va a realizar, bueno, los trabajadores. Miren aquí, bueno, esta nos atañe a nosotros específicamente, en realidad a todos, pero este tipo en este momento, ¿cuándo se recomienda? Fíjense, cuándo se va a contratar, ¿no? Y se va a seleccionar el personal y que no sea inadecuado, ¿sí? Por eso nosotros debemos hacer un estudio muy profundo. Primero, por supuesto, de los puestos, el análisis y la descripción. Luego ya vamos a la persona en sí, a las capacidades, a las cualidades, a los conocimientos, ¿sí? A la formación, a la experiencia, ¿no? Que tenga para que pueda cubrir ese puesto. Miren acá, también, ¿no? Vamos a tener que llevarlo adelante cuando observamos que en la empresa no hay una muy buena producción. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Puede ser que varias personas realicen la misma actividad, ¿sí? Entonces allí tenemos que modificar, analizar bien, ¿no? Y especificar cuáles son las responsabilidades que tiene cada una, ¿sí? Por eso decimos acá, fíjense, revisar, ajustar las responsabilidades, ¿no? De cada uno de ellos para mejorar, fíjense, la eficiencia, que es lo que nosotros siempre estamos buscando, ¿no? Toda empresa busca ser mejor, ¿sí? Y analizábamos, no sé si ustedes recuerdan, cuando veíamos, ¿no? Uno de los recursos tan importantes que es el recurso inmaterial, ¿no? Que hace referencia al prestigio, ¿no? A la marca, ¿no? De la empresa. Entonces, aquí también nosotros debemos tenerlo muy presente, ¿sí? Miren acá, vamos a conocer cuál es el objetivo, ¿no? Que tiene que nosotros analicemos y realicemos una descripción, ¿no? De los puestos, ¿sí? Fíjense, las vamos a conocer uno a uno, ¿sí? Y luego los vamos a ir describiendo de manera individual, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo y que nos va a servir a nosotros de gran ayuda? Fíjense, cuando tengamos que planificar, ¿no? La fuerza de trabajo, nosotros aquí vamos a decir fuerza de trabajo, es decir, todo el personal en sí. ¿Cómo vamos a organizar? ¿Cuál es la función específica, la tarea y la responsabilidad que va a cumplir dentro de la organización, ¿no? Fíjense acá, cuando es el momento de poder gestionar el rendimiento. Acá, si hablamos de rendimiento, nosotros hay una alerta, ¿no? Significa evaluación. Nosotros hemos realizado un periodo evaluativo, ¿sí? Hemos obtenido, a ver cuál es el personal que obtuvo una mejor valoración, ¿sí? Y tal vez ya esté en condiciones de brindarle un mayor desarrollo, un crecimiento en la organización. Sí, a partir de aquí lo podemos hacer. Fíjense, también al momento del reclutamiento, ¿sí? Y la selección, nosotros también lo vamos a tener presente, ¿no? Reclutamiento porque al momento de realizar, ¿no? La convocatoria, ¿no? La propuesta, tener bien en claro cuál es el puesto que mi empresa está necesitando.
Y al momento de seleccionar, destacarlo y mencionarlo de manera constante. ¿Cuándo lo vamos a hacer también? Al momento que es previo, ¿no?, a la contratación, que decíamos que es la inducción. Bueno, allí también podemos recalcar y mencionar para que no quede ninguna duda en el trabajador, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de planificación de carrera, ¿sí? Bueno, acá es permitirle al trabajador que pueda tener un crecimiento, ¿sí? Que es muy, podemos trabajarlo de manera conjunta con su formación, ¿sí? Brindarle al trabajador diferentes capacitaciones, ¿sí? Que algunas veces son pagas, ¿sí? Por parte, ¿no?, de la empresa, ¿sí? Porque allí se ha notado que ese personal, ese talento que tiene, ¿no?, ese recurso humano, es totalmente necesario, ¿sí? Entonces, se permite y se da esa posibilidad de pagarle una capacitación para lograr una mejora, ¿no?, en el área, en la empresa en sí, ¿sí? En cuanto a la administración de compensaciones, bueno, nos va a ayudar a nosotros a tener en cuenta su sueldo, ¿no? Cuando hablamos de compensaciones decimos sueldos, ¿sí? Que es tener en cuenta la valoración, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Que se tome esfuerzo por dinero, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? Que sea un sueldo acorde, ¿no?, al esfuerzo que realiza el trabajador, ¿sí? Y también lo vamos a tomar en cuenta, fíjense, aspectos muy importantes que hoy en día hay muchísimas personas, ¿no?, que se dedican a estudiar, ¿no?, esta área de higiene y seguridad más que todo, ¿no? Y salud no nos vamos a olvidar, que aquí es tener en cuenta eh, los estudios médicos que tenga el personal, ¿sí? Y que allí pueden llegar a surgir diferentes bajas, ¿sí? Diferentes, bueno, absentismos, ¿no? Personas, el personal que no asista a trabajar, ¿no?, porque está transitando bueno, alguna enfermedad, ¿no? O tiene que cubrir algún tratamiento, ¿sí? Y bueno, en cuanto a higiene y seguridad, vamos a hablar en sí, ¿no? El qué puesto le puede ocasionar al trabajador algún problema de salud, ¿sí? Que bueno, ustedes no hace falta mucho que yo se los mencione, ¿no? Cuando hablamos de un sector de fabril, ¿no? Allí el trabajo en esa área, eh, ¿no?, fomenta, ¿no?, o perjudica, ¿no?, muchísimo las vías respiratorias, ¿no?, del personal, ¿sí? Allí, bueno, es un área muy, muy difícil, ¿no?, de cumplir funciones y de trabajar, ¿sí? Nosotros debemos ser muy claros en ese momento, tal vez no tomamos en cuenta a la persona, ¿sí?, como decíamos, pero como ser humano vamos a destacar y vamos a mencionar también, ¿sí?, estos aspectos, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer una pequeña descripción ahora. Yo se los conté así de manera muy, muy rápida, ¿sí? Ahora, sí, analizamos bien en profundidad qué quiere decir cada uno de los objetivos, ¿sí? Fíjense, yo les mencionaba de planificación, ¿no?, de la fuerza de trabajo, ¿sí? Y yo les decía que aquí debíamos mencionar y cuáles son las competencias y las habilidades, ¿no?, que tiene cada uno de los puestos y que nosotros los vamos a tener en cuenta, ¿no?, desde el momento que nos encomiendan este trabajo,
¿sí? Vamos a analizar primero, ¿sí? ¿Cuál es la función específica que la empresa está necesitando, ¿no? Para luego yo organizar, bueno, las diferentes actividades, los test, ¿no? Al momento de seleccionarlo. Fíjense acá, yo les mencionaba también gestión de rendimiento, ¿sí? Y decíamos que era tan importante al momento, ¿no? De evaluar y de hacer ese seguimiento, ¿sí? Porque nosotros no evaluamos una sola vez, ¿no? Podemos hacerlo de manera diaria o podemos hacer un momento específico, ¿sí? Y también cuando conozcamos, ¿no? Las diferentes modelos de evaluación, ¿sí? Que atañen a algunos sectores, ¿sí? Que pueden ser algunas áreas, luego otras dependencias también, ¿no? Y ya cuando hablamos de una evaluación en general, ¿sí? Luego fíjense acá, cuando hablábamos de reclutamiento, ¿no? Y selección, ¿sí? Fíjense, es nosotros nos debemos asegurar y para eso, ¿no? Tenemos la gran cantidad de test, de pruebas, ¿no? Que vamos a realizar con el postulante en un principio, ¿sí? Y luego vamos a poder decir si ese es el personal adecuado o no, ¿sí? En cuanto a la planificación, bueno, fíjense, nos va a permitir a nosotros poder realizar o poder establecer, como les coloco acá, cuáles son los planes de carrera, ¿no? Que vendría a ser cómo puedo yo hacer que un personal vaya ascendiendo, ¿sí? Pero ¿de qué va a depender? ¿No? Va a depender también de su propio desempeño, ¿no? Y, y que nosotros lo vamos a evaluar, ¿sí? Luego fíjense acá, hablábamos también en cuanto a la formación, ¿sí? Y al desarrollo, y que yo les decía que podríamos trabajar estos dos objetivos de manera conjunta, ¿sí? Fíjense, nosotros nos va a permitir eh, poder también conocer o diseñar también, ¿no? Los programas de formación. Más que todo, podemos decir, eh, sí, nuestra función y si nosotros nos capacitamos más en la área, ¿no? de formación y de desarrollo en el área de recursos humanos, vamos a poder diseñar estos programas, ¿sí? Fíjense, y que les va a permitir, ¿no? Al personal poder tener un aprendizaje que para nosotros esa palabra aprendizaje la sintetizamos y llamamos capacitación, ¿sí? No le vamos a decir aprendizaje en sí, ¿no? Capacitación, de acuerdo a aquellos factores o aspectos débiles que nosotros hemos observado, ¿sí? Luego, en cuanto a la administración, ¿no? de compensaciones, bueno, recién les decía, ¿no? que tenía que ver con los salarios, ¿no? que sea acorde, bueno, al esfuerzo que realiza el trabajador y que nosotros también no nos olvidemos que trabajamos en defensa, ¿no? de los derechos. También destacamos obligaciones, pero marcamos también cuáles son los derechos laborales que el trabajador tiene, ¿sí? Y bueno, fíjense acá, en cuanto a salud, higiene, ¿no? y seguridad, siempre vamos a tener en cuenta medidas, ¿no? de prevención, ¿sí? Las vamos a mencionar siempre, ¿no? Nosotros como empresa vamos a estar siempre cubiertos, amparados, ¿sí? Más que todo nuestra área, ¿sí? Tal vez aquí yo diga, estén de acuerdo conmigo o no, ¿no? La empresa en sí no me interesa tanto, ¿no? La persona, la situación que esté viviendo, ¿no?
a nosotros sí nos interesa, ¿sí? Y por eso vamos a brindarle siempre su seguridad, ¿no? Una prevención constante y mencionar desde un primer momento cuáles son los riesgos, ¿sí? Que puede tener trabajar en una área específica, ¿sí? Fíjense, ¿no? También se va a garantizar ese entorno laboral, ¿sí? Aquí teniendo en cuenta ese ambiente laboral que sea óptimo para que el trabajador pueda realizar sus funciones, ¿sí? Y bueno, fíjense que sea saludable, que sea seguro, ¿sí? Nosotros vamos a procurar que así lo sea, ¿sí? Tal vez, como digo, a la empresa no, la figura, ¿sí? No les interesa, pero nosotros desde nuestra parte humana sí lo debemos hacer, ¿sí? Es necesario para, bueno, nuestra tranquilidad también, ¿sí? Bueno, miren acá, vamos a trabajar ahora, a ver que lo podamos ver. ¿Quién es el encargado de hacer, ¿no? Este análisis o esta evaluación, ¿sí? ¿Quién va a hacer? Nosotros, ¿sí? Nosotros en un primer momento podemos hablar como la figura, ¿no? Visible, es un licenciado, ¿no? En recursos humanos. O en general, ya hablando como departamento, lo podemos hacer, ¿no? Un auxiliar que esté totalmente capacitado, sí lo puede hacer, ¿sí? Acá fíjense, yo les coloco que pueden ser profesionales encargados, ¿no? En la captación, en que ellos sepan realizar y llevar adelante estos procesos de selección, ¿no? De personal, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Este es un agregado más. Es ideal que las empresas cuenten con un departamento, ¿sí? Algunas empresas, no sé si ustedes conocerán, no hay la figura específica o un profesional, ¿no? Recibido, un licenciado, un auxiliar. Normalmente hay personas que tienen un conocimiento, ¿sí? Yo hablo del área pública, la mayoría de las veces. En el ámbito privado no ocurre, ¿no? Porque, bueno, allí es otro ámbito el que se va a cumplir, ¿sí? Yo acá por experiencia sí lo he observado, en el ámbito público hay mucho personal que no tiene, ¿no? Una amplia capacitación, un amplio conocimiento en esta área, ¿sí? Nosotros como auxiliares debemos bregar que sí, que siempre se tenga, ¿no? Y se valore nuestro puesto, ¿sí? Bueno, fíjense acá. Es importante conocer desde dónde nosotros nos vamos a valer, ¿no? Para poder obtener la información, ¿sí? Bueno, hay una gran cantidad de medios que nos van a ser útiles, ¿sí? Nosotros les vamos a mencionar como técnicas, ¿sí? Que nos van a servir para poder realizar un trabajo más profundo, ¿sí? Fíjense, uno de ellos es la observación, ¿sí? Bueno, en general nosotros desde que nos capacitamos, nos preparamos, ya sabemos que en nuestra área siempre debemos estar analizando, observando, ¿no? Tener una mirada más profunda, ¿sí? Y fíjense acá, vamos a tener en cuenta, ¿no? Las tareas, registrar cuáles son las actividades específicas, las responsabilidades, ¿no? Que se realizan en cada uno, ¿no? de los puestos, ¿sí? Por eso es muy importante, como les dije, conocer el organigrama de la empresa, ¿sí? A partir de allí, yo puedo ir haciendo un análisis
interno propio y puedo estudiar a la organización, ¿sí? Más allá que yo voy a recibir información, ¿sí? Pero yo también puedo hacer mi trabajo personal, ¿sí? Fíjense acá, otro medio también de donde yo puedo obtener información son las entrevistas, ¿sí? Tal vez las entrevistas que fueron realizadas por otras personas que estuvieron antes que yo, ¿no? O que ustedes, o que algún otro auxiliar, ¿sí? Es importante. Y fíjense que también nos podemos valer, ¿no? De de todos aquellos aportes, ¿no? Que tengan los supervisores, ¿no? Aquellos expertos en esta área, que hayan estado antes, ¿no? Que nosotros. Y fíjense, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Por supuesto, tener una información totalmente detallada, ¿no? De cada uno de los puestos, ¿sí? Es importante valerse de esta información, ¿sí? Que en nuestra área lo podemos hacer, ¿no? Tal vez si somos nuevos y tenemos una persona de confianza, ¿no? Nos pueden mencionar bueno, estos medios, ¿sí? Luego, otro medio muy utilizado, ¿no? Son los cuestionarios, ¿sí? Tal vez esos cuestionarios que nosotros utilizamos, ¿no? Para hacer las entrevistas, ¿no? Al momento también, ¿no? De seleccionar, nos pueden servir. Fíjense, ¿no? Cuando esos cuestionarios tienen preguntas totalmente abiertas, ¿no? Que es la mejor manera de poder conocer a un postulante, ¿sí? Podemos medirnos o ceñirnos a un guión, ¿sí? Pero también dar la libertad, ¿no? Y de escuchar al postulante, ¿sí? Bueno, las preguntas tal vez cerradas serían más específicas, ¿no? Al puesto, ¿sí? Que se necesita cubrir, bueno, allí no lo podemos evitar, ¿sí? Miren acá, análisis de tal vez algún otro documento, ¿no? Que nosotros encontremos en nuestra área, ¿no? Fíjense, ¿de qué nos podemos valer? ¿Sí? Fíjense, de los profesiogramas, ¿no? Que sería analizar cada una de las profesiones en sí. ¿Qué va a realizar? ¿Cuáles son las tareas, las obligaciones y las responsabilidades, ¿no? que tiene? Las evaluaciones que se realizaron o que yo he realizado también, ¿no? ¿Cuáles fueron los valores, ¿sí? Los resultados? Fíjense acá, los manuales de procedimientos, ¿sí? Que nosotros los hemos visto, ¿sí? Y destacábamos la gran importancia, ¿no? que tiene. Bueno, a nosotros nos van a servir todo documento, ¿no? que sea propio de los puestos y de las funciones, ¿no? que se realicen, lo vamos a analizar tal vez de manera, como les digo, individual, ¿sí? Lo podemos hacer, ¿sí? Luego fíjense acá, nosotros vimos, acá está, las técnicas también, ¿no? que podemos utilizar en cuanto a técnicas críticas, ¿sí? Situaciones que pueden haber pasado, tal vez cuando yo no estaba cumpliendo funciones, ¿sí? Y que a mí me van a servir, fíjense, para poder analizar el fracaso, ¿sí? O el éxito, que sería lo favorable, ¿no? Fíjense, poder analizar y poder identificar el comportamiento, ¿no? que tiene cada uno de los trabajadores, cuál es el desempeño que han tenido, ¿sí? Es muy importante valerse de todos estos medios, ¿no? Entonces, los cuestionarios, las entrevistas, estas técnicas que decimos nosotros de incidentes críticos, ¿sí? Nos van a servir, bueno, para conocer, para analizar en profundidad, bueno,
los puestos, ¿no? de trabajo. Fíjense acá, pasamos ya profundizando mucho más. ¿Qué datos son necesarios, ¿sí? Para que nosotros podamos llevar adelante un análisis bien específico? Mire, vamos a empezar a mencionarlos. Fíjense, vamos a tener en claro las actividades, los procesos del puesto en sí, ¿sí? Por eso es necesario, como les digo, a partir desde las estructuras, yo ya tengo un conocimiento más, ¿sí? Fíjense, las responsabilidades que lleva o que debe tener ese puesto en sí, las actividades y los alcances, hasta dónde puede trabajar o puede llevar adelante un empleado, ¿sí? Y eso nosotros lo debemos conocer, ¿sí? Los manuales son de gran ayuda también, ¿sí? Fíjense acá, los canales de comunicación, ¿sí? Que nosotros destacábamos que los canales como debían ser, por supuesto, teniendo muy en claro los niveles superiores, ¿sí? Nosotros, ¿cómo es la comunicación? Siempre va a ser, bueno, es descendente, ¿sí? Cómo baja la información y cómo debe subir, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, los organigramas, ¿sí? Nosotros, desde nuestra área, tenemos un contacto directo, ¿sí? Con los niveles superiores, ¿sí? Por la función que llevamos adelante. Fíjense acá, las condiciones, ¿no? Físicas del espacio, ¿no? de trabajo, cuál va a ser el área, vendría a ser a donde se va a cumplir funciones. Ahora les presento otros espacios más. Espérenme, ¿sí? A ver, aquí, ahí estamos. También son una gran cantidad, ¿no? de aspectos que debemos tener en claro. Ahora se los presento. Es una gran lista, ¿sí? Todos relacionados a los puestos en sí. Fíjense, ¿no? Los requerimientos personales, ¿sí? Que a nosotros aquí nos va a servir al momento de hacer la convocatoria y de poder analizar, ¿sí? En esa primera entrevista que tengo yo con un postulante, bueno, voy a conocer cuáles son los requerimientos que se necesitan. Fíjense, descripción de las operaciones, ¿no? de maquinaria, ¿no? Herramientas y equipos de uso cotidiano, que yo se los voy a mencionar. Y más todavía cuando ese proceso de inducción específica, ¿se acuerdan? ¿No? Que decíamos, una general, cuando yo comento, ¿no? Ya en este caso ya es nuestro trabajador, la historia, la misión o objetivos que tiene, ¿no? la empresa. Y una inducción específica es cuando yo ya les voy a otorgar, ¿no? todas las herramientas, los equipos, ¿sí? Tal vez en ese momento tiene participación en el departamento contable, ¿no? Para otorgarle su tarjeta, su número de cuenta, ¿no? Entonces, aquí es el momento propicio, ¿no? para mencionar esta descripción. Fíjense, contexto del puesto, ¿no? Decimos nosotros programa de trabajo. Vendría a ser cuál va a ser su horario, si va a ser rotativo, si va a ser fijo, ¿sí? El sueldo, ¿sí? Acá tenemos participación también del departamento, ¿no? Contable. Vamos a mencionarle, ¿no? Algunos premios, ¿no? Tal vez premios por producción, dependerá el área, ¿sí? A donde nosotros estemos buscando personal para cubrir. Conocimientos y habilidades requeridas, ¿no? Para desempeñar ese puesto,
Bueno, nosotros se las vamos a mencionar desde el primer contacto que tenemos y son las que vamos a evaluar, ¿sí? Y que cuando tengamos que hacer las pruebas, los test, en estas nos vamos a valer. Métodos de evaluación, bueno, acá dependerá, ¿no? También cuál es el que vamos a utilizar, si puede ser escrito, si va a ser de manera bimestral, semestral, dependerá si va a ser escrito, si vamos a utilizar un formulario, ¿no? Dependerá cómo nosotros lo vayamos manejando. Normas y políticas de las empresas, ¿no? Relacionadas, por supuesto, con el puesto. Cada empresa ya tiene, ¿no? Sus propios reglamentos y que los vamos a encontrar en los manuales, ¿sí? Luego, fíjense, la identidad del puesto vendría a ser qué es necesario para poder llevar adelante ese puesto, ¿sí? Miren acá, ¿no? Y cuál es la función dentro de la estructura, ¿sí? Es fundamental. Luego fíjense, miren acá esta pequeña frase, ¿no? El análisis de puesto es vital, ¿no? Para el proceso de reclutamiento, ¿sí? Y selección exitoso, por supuesto, ¿sí? Nosotros nos debemos valer de este análisis, ¿sí? Para que no nos vayamos a equivocar, ¿sí? Es, mm, es un paso y es cuando recién iniciamos en este trabajo tan lindo, ¿no? Debemos llevarlo adelante de manera correcta, ¿sí? Tal vez en el primer momento no vamos a tener una gran experiencia, ¿sí? Pero bueno, lentamente, con los años, ¿sí? Lo vamos a ir perfeccionando y luego lo vamos a realizar de manera no, cotidiana, ¿sí? Bien, a ver, son las 5. ¿Quieren que sigamos un poquito más o están cansaditas ya? A ver, Profe, yo particularmente me tengo que ir, así que si sí, ustedes siguen no hay problema, pero yo me tengo que retirar de la clase. ¿ah? Porque estoy en Bueno, el trabajo, yo que siempre me meto desde el trabajo, ¿no? ¿cierto? Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, a ver, es que ustedes son, sí, la mayoría trabaja, ¿cierto? Bueno, miren, a ver, les comento qué nos queda por ver, ¿no? Las etapas. Es lo más importante, ¿no? Nos queda ver las etapas, cómo yo haría un análisis, ¿no? Que está formada por 4 etapas, ¿sí? Y luego tengo para mostrarles los formularios, ¿sí? Em, si, bueno, si quieren, bueno, yo les dejo el material o quieren me extiendo un poquito más y queda grabado, ¿les parece? ¿Sí? Así terminemos esta parte, así no nos atrasamos, ¿les parece? ¿Sí? ¿Qué dicen? A ver, díganme. Agustina no importa, Jennifer, eh, Joana. ¿Les parece? Que nos quedemos un ratitito más y puedo terminar las etapas. Así queda el material listo y no nos atrasamos tanto. ¿Les parece? ¿Saben por qué? Miren, tenemos encima en julio, el instituto va a tomar la segunda semana de vacaciones. Es una clase. Pero yo no quiero, no quiero perderla. Entonces esa clase la vamos a utilizar para evaluar, ¿sí? Entonces, que no sea perdida, que sea un día ganado. Tal vez sea mi tiempo, pero ya perdimos un jueves y no vamos a llegar después a tiempo, ¿no? Con todo el material, ¿sí? Entonces yo me quedo un ratito más, termino, ¿no? Las etapas y ustedes después lean todo el material que les voy a dejar, ¿sí? ¿Les parece? Ahí está Estefanía, ahí está. Bueno, yo sigo un ratito más, ¿sí? Nos vemos, Agustina, ¿sí? No hay ningún problema. Después ves la clase grabada, ¿sí? Y fíjate, si podés ver la otra, si no, avísame. Así vemos
cómo podemos, bueno, ayudarte, ¿sí? Bueno, a ver, esperen que podamos compartirlo, que estábamos por ver las etapas, ¿sí? Las etapas que debemos llevar nosotros adelante, ¿sí? Espérenme un poquito. Ahí estamos. Ahí está. Yo les decía hace un ratito que son 4 etapas que debemos llevar adelante, ¿sí? Bueno, una de ellas es establecer cuáles son las tareas específicas, ¿no? Que se van a realizar. Miren acá, nosotros, ¿qué debemos hacer? Bueno, por supuesto, primero hacer una gran observación, ¿sí? Vamos a identificarlas y luego vamos a poder describir de manera muy, muy detallada cuáles son las tareas, ¿sí? Que sería, ¿se acuerdan que era tarea? Aquello que el trabajador va a realizar de manera cotidiana, día tras día, ¿sí? Fíjense, ¿qué es necesario tener en cuenta? Estos aspectos, fíjense, cómo el empleado o el recurso humano efectúa esa tarea, ¿sí? ¿Para qué las realiza? ¿Sí? ¿Y por qué las realiza? Nosotros vamos a hacer una especie de autoanálisis o análisis, ¿sí? De ese puesto en sí. Luego, fíjense, una segunda etapa tiene que ver ya con la responsabilidad, ¿sí? Y fíjense la función que va a llevar adelante. Miren acá, estos aspectos por eso lo he resaltado, ¿sí? Que es necesario agrupar cada una, ¿no? De las funciones y establecer sí o sí un grado de responsabilidad, ¿sí? Aquellas que son muy, muy importantes y bueno, aquellas que tal vez no tienen una gran importancia, pero bueno, son importantes en sí, ¿sí? Por eso decimos un grado de responsabilidad, ¿sí? ¿Y qué nos va a permitir a nosotros? Bueno, ¿no? Poder hacer un análisis totalmente específico, ¿sí? Y bueno, y poder brindárselo así al trabajador, ¿sí? A ver, déjenme ver dónde hemos quedado, ¿sí? Acá, acá estamos. Espérenme un poquitito. Aquí estamos. Acá. Eso. Otra de las etapas, ¿no? Que es muy importante llevar adelante, tiene que ver en este caso con el conocimiento, ¿sí? Con el conocimiento, ahí que lo puedan ver, con el conocimiento y las habilidades, ¿no? Que son totalmente necesarias para llevar adelante este puesto de trabajo, ¿sí? Y fíjense que se pueda realizar de manera totalmente efectiva, ¿sí? Bueno, aquí, ¿de qué nos vamos a valer nosotros? ¿Sí? Vamos a volver a releer tal vez su currículum, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles eran los requisitos o los conocimientos educativos que esa persona tenía y que la empresa está necesitando? La experiencia, ¿no? Si lo tiene mucho mejor, ¿no? Que sea totalmente comprobable, ¿sí? Cuando veamos currículum también lo vamos a mencionar. Las habilidades, ¿no? Técnicas, ¿sí? Y fíjense, las competencias que están relacionadas con ese puesto, ¿sí? Vendría a ser analizar si la persona es capaz de realizar llevar adelante este puesto de trabajo. Lo vamos a sintetizar de esa manera. Y la cuarta etapa, fíjense, un análisis de métodos, ¿sí? Bueno, acá nosotros vamos a examinar, decimos, ¿no? Cuáles son las tareas específicas y muy importante, fíjense, esa oportunidad de poder mejorar, ¿sí?
cada uno de los métodos de trabajo que ya se llevaban adelante, siempre buscando, ¿no?, que ese trabajo sea totalmente eh, eficaz, ¿sí? Que así, bueno, porque nosotros no, lo vamos a llevar adelante de esa manera, ¿sí? Que sea un trabajo totalmente efectivo, ¿sí? Y eficaz, ¿sí? Luego, fíjense acá, es importante hablar ya de una segunda etapa, ¿sí? Nosotros estuvimos hablando hasta este momento, hablábamos de análisis, ¿sí? Dijimos evaluación de puestos. Ahora es importante hacer una descripción, ¿sí?, de puestos. ¿Qué es una descripción de puestos? Fíjense, ¿no? Nosotros vamos a decir que es como una especie de resumen, de síntesis, ¿sí?, de toda esa información que nosotros ya teníamos de ese análisis que hemos realizado anteriormente, ¿sí? Por supuesto que nosotros lo vamos a mencionar a esta descripción como un documento, ¿sí? Por eso acá yo se los coloco, que es un documento que lo vamos a confeccionar. Y fíjense la finalidad que tiene, ¿no? Vamos a poder identificar muy, muy claramente cada una, ¿no?, de las responsabilidades, las obligaciones, las tareas, ¿sí?, que tenían que debíamos tener en cuenta cuando hablábamos, ¿se acuerdan?, de un puesto de trabajo, ¿sí?, que estaba formada por esos tres elementos. Bueno, ahora nosotros lo debemos realizar una descripción en sí, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, que es la segunda etapa, ¿sí? Nosotros aquí lo vamos a dividir, ¿sí?, en dos, ¿sí? Ahora se las presento para que me puedan seguir. Ahí estamos. Vamos a tener dos etapas, como le dije, ¿no? Vamos a hablar una descripción que es específica, ¿no?, del puesto, donde, fíjense, la vamos a tener que dividir también, ¿no?, en tres. Nosotros, ustedes van a decir, hoy tenemos que siempre estar dividiendo o analizando en profundidad. Sí, siempre, ¿no? Siempre lo vamos a estar haciendo. Fíjense, vamos a tener en la primera etapa, ¿no?, de esta descripción específica, vamos a tener que realizar un detalle, ¿no?, de todas las obligaciones, las tareas, responsabilidades asociadas al puesto que se está necesitando o que se va a cubrir, ¿sí? Fíjense acá, vamos a tener en cuenta una descripción, en este caso, que está asociada a las estrategias que deben tener en cuenta en cuanto a la planificación, a la eficiencia, ¿no?, y al control de desempeño, ¿sí? Vendría a ser desde el momento que se inicia la búsqueda, ¿sí? ¿Cómo debe ser esa búsqueda y cuál va a ser el control que se va a llevar adelante de acuerdo a las evaluaciones que se van a realizar, ¿sí? Y luego, fíjense, vamos a tener en cuenta también, eh, no podía llegar a faltar, ¿no?, si la estructura que nosotros tenemos se ajusta, ¿no?, a cada una de las funciones que se llevan adelante o que son propias del puesto, ¿sí? Por eso, fíjense, hablamos nuevamente de organigramas, ¿sí? Si es correcta esa función dentro del organigrama. Luego aquí ya vamos a hablar, ¿no?, de una descripción general, ¿sí?, del puesto, pero no por eso no vamos a hacer también un estudio profundo, ¿sí? Fíjense qué debemos tener en cuenta nosotros. Vamos a tener que
documentar cada una de las obligaciones, las responsabilidades, ¿no? Decimos acá genéricas, ¿sí? No son propias, pero que también el trabajador debe llevarlas adelante, ¿sí? Y que nosotros aquí ya las hemos analizado, ya las hemos estudiado cuando hicimos ese análisis, ¿sí? Y otras, fíjense, que van a estar asociadas, ¿no? En cuanto a las líneas estratégicas del trabajo en sí y cómo nosotros queremos que ese trabajo se realice, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar de dos palabritas que son muy importantes, ¿no? Que hablamos de innovación y también hablamos, ¿no? De flexibilidad, ¿no? Esa posibilidad que le brindamos también, ¿no? Al trabajador para que pueda, ¿no? Cumplir, bueno, su trabajo, ¿sí? No tanto, pero vamos a tratar de que esa flexibilidad sea adecuada, ¿sí? Mientras no se deje de cumplir funciones, está bien, ¿sí? Más que todo podemos mencionar aquí en cuanto a posibilidades cuando la persona tiene algún conflicto, ¿no? O algún problema de salud, ¿sí? Allí sí podríamos hablar de tratar de ser más flexibles, ¿sí? Porque acá estamos hablando de un derecho, ¿no? de trabajo y hablamos de leyes que amparan, ¿no? al trabajador, ¿sí? Luego fíjense, vamos a tener en cuenta también la estructura, ¿sí? Pero acá hablamos de una estructura y teniendo en cuenta cuáles son los límites, ¿no? de responsabilidad que tiene cada una de las funciones, ¿sí? O de los puestos en cada una de las áreas, ¿sí? Es muy importante, ¿no? tener en cuenta estos dos tipos, ¿no? de descripciones. Ahora las vamos a profundizar más todavía, ¿sí? A ver, esperen que podamos encontrarlos, ¿sí? Aquí, acá estamos. Eso. Esperen un momentito, acá estamos. Eso. ¿Cómo nosotros deberíamos tener en cuenta, ¿sí? ¿Y qué elementos son necesarios? ¿Sí? Ahí se los comparto. Ahí estamos. Así podamos continuar. Los elementos, ¿no? que nosotros debemos tener en una descripción de puestos son 4, ¿sí? Fíjense, los vamos a ir analizando a cada uno de ellos. Es importante, ¿no? Tener información, decimos nosotros, identificativa, ¿no? Bueno, decir, a ver, cuál es el nombre específico que tiene el puesto, ¿no? de trabajo, ¿sí? Fíjense, debemos tener en cuenta nombre, lugar del mismo, lugar a dónde se va a llevar adelante ese trabajo. Decimos acá, fuente de información con la que se elaboró ese análisis, ¿sí? Acá es importante tal vez nosotros necesitamos cubrir un puesto de trabajo y le mencionamos con un nombre propio, un nombre interno, que sí también lo podemos realizar, ¿sí? Fíjense, fechas de elaboración y verificación de ese análisis que nosotros vamos a estar teniendo en cuenta una evolución, ¿sí? Si esa descripción llevó un tiempo, debemos modificarla, ¿no? Para no cometer errores, o mejor, ¿no? Moldearla, ¿no? Modernizarla, sería la palabra correcta. Fíjense acá, las consideraciones económicas, ¿sí? Acá en cuanto a, al
trabajo, ¿no? Al sueldo que percibe, ¿no? el trabajador, ¿sí? Un segundo elemento, ¿no? Tiene que ver con un pequeño resumen, una pequeña síntesis, ¿sí? Que mencione cuáles son las obligaciones, nuevamente, las responsabilidades, ¿no? de, del trabajo o de la función en sí, ¿sí? Pero fíjense acá, ¿qué se debe indicar también, ¿no? El lugar a dónde se va a realizar y también se toma en cuenta la jerarquía, vendría a ser el orden jerárquico que tiene, ¿no? ese puesto, ¿sí? Luego fíjense acá, vamos a mencionar, a ver que podamos, a ver, esta ya está, y nos falta la última. Ya terminamos, ¿sí? Si no no nos perdemos. Ahí está. Bien. Luego, los que no están lo pueden ver grabada y nos ponemos todos al día. Fíjense, en este caso ya vamos a estar hablando del elemento más importante, podemos decir, ¿no? Fíjense, obligaciones y responsabilidades. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta acá? ¿Cuáles son las motivaciones, las metodologías, ¿no? que se siguen para llevar adelante cada una de este trabajo? Miren acá, nosotros podemos valernos de estas 4 preguntitas, ¿sí? Fíjense la primera, ¿qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en ese puesto, ¿no? de trabajo? ¿Para qué se lleva adelante o para qué se lleva a cabo ese puesto de trabajo? ¿Cómo y con qué herramientas, ¿sí? se va a llevar adelante ese puesto de trabajo? ¿Sí? Y dónde se va a realizar el trabajo. Que ya lo hemos mencionado, ¿se acuerdan cuando hicimos un análisis? Ya hemos mencionado estas preguntitas, ¿sí? Que vendría a ser en base al análisis la descripción en sí, ¿sí? Vendría a ser que está dentro, ¿sí? de este análisis. Y las especificaciones, bueno, acá vamos a decir qué es necesario para que se pueda llevar adelante ese puesto y que yo voy a exigirle al trabajador. Fíjense, exigir al trabajador para que se pueda llevar adelante esas tareas, ¿no? Que, bueno, son necesarias y que están asociadas, como les coloco acá, ¿no? En cuanto al puesto en sí, ¿sí? Estos elementos siempre los vamos a utilizar, ¿sí? Luego nos queda a nosotros conocer cada uno de los diferentes formularios, ¿sí? Que esto los vamos a ver la próxima, ¿sí? Así no les quito eh, tanto tiempo, ¿sí? Pero se los puedo presentar. Así los conocen y después los vemos. Lo importante es que hayamos podido adelantar, ¿sí? Lo mismo en el material ustedes lo van a tener. Acá tienen, ¿no? Un pequeño ejemplo, ¿no? de cómo se hace, ¿sí? un análisis, ¿no? de puestos. Esto lo vamos a ver después. Fíjense, en cuanto a a las funciones principales, ¿no? a las habilidades, ¿no? que son necesarias, ¿sí? Después tengo que mostrarles otros más. En cuanto al perfil del puesto, ¿sí? Bueno, estas las vamos a ver la próxima, si no quito tiempo. Pero fue importante, se las presente y ya nos vamos. Tengo varias más, muchísimas. Bueno, ahí tienen, ¿no? ¿Cuál debe ser el perfil
que la empresa está necesitando. En este caso, fíjense, es un ejemplo, es un operador, cuáles son las funciones generales, cuáles son las funciones específicas, cuáles son los requerimientos específicos académicos que el puesto necesita, ¿sí? Fíjense acá, otros requerimientos, si es que son necesarios o no, y los requerimientos físicos, ¿sí? Aquí en este caso, no, miren acá, que la persona pueda permanecer, en este caso, muchas horas sentada, ¿sí? Acá sí o sí vamos a tener que analizar aspectos de salud, si la persona puede permanecer muchas horas sentada o no, ¿sí? Esos aspectos también de salud los vamos a mencionar, ¿sí? Pero bueno, la próxima se los comento bien en profundidad, ¿sí? Yo lo mismo se los voy a dejar para que ustedes puedan hacer una lectura, ¿sí? Del material y les dejo, bueno, les dejo todo, ¿sí? Les dejo los power, les dejo el material, así ustedes pueden hacer lectura y la próxima vemos en profundidad formularios y avanzamos, ¿sí? Y vamos a rendir segunda semana de julio, cuando estemos en vacaciones, vamos a rendir. Así no perdemos tiempo, ¿sí? Creo que es lo mejor, porque día perdido, día que nos vamos a atrasar, ¿sí? Y es muy largo el programa, ¿sí? Bueno, yo sé que ustedes están trabajando, creo, ¿sí? Entonces, nos vemos el próximo este jueves, ¿sí? A ver, ustedes, si pueden, escríbanme. A ver, ahí Jennifer, y ahí Joana, yo las espero. A ver, espero sus mensajitos, si es que están. Si no, no hay ningún problema. Ahí estás. Ah, Jennifer, nos vemos el próximo jueves. Bueno, dale, dale. Ahí está, Joana. Bueno, les agradezco, ¿no? Les agradezco muchísimo, ¿no? Por quedarse y por su comprensión, ¿sí? Les agradezco muchísimo, ¿sí? Bueno, ya en un rato les habilito el campus, ¿sí? Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Nos vemos.